Saludos, señores. Un placer inmenso para mí, Alberto Quesada, compartir con ustedes una entrega más de este podcast, Inteligencia Periodística, siempre acompañado de mi colega, amigo y hermano y periodista, ingeniero Nicolás Mateo. Nicolás, buenos días. Vamos de inmediato a pasar a revista, ¿no? A las principales informaciones que han acontecido en la República Dominicana, y para hoy tenemos preparada una entrevista muy importante con un legislador laborioso, un legislador que ha sabido hacer su trabajo, que no son de aquellos que van a ese hemiciclo a vaguear, sino que es un legislador que va a trabajar. Bienvenido, buenos días, Nicolás. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque como estamos en redes sociales, pues a cualquier hora estamos saliendo por las diferentes plataformas. Y saludo a los amigos que nos siguen en las redes sociales, en el país y en el resto del mundo, porque ya esto, la televisión y la comunicación ya no se hace local, ya es universal. Así es. Porque hay dominicanos que están desde la Tierra del Fuego hasta Japón viendo, y porque el dominicano siempre está pendiente de lo que ocurre en su país. Y como tú apuntas, que tenemos un plato fuerte hoy con un diputado que no es de los diputados mudos, ni de los diputados que van a decir corroboro, como decía Juan Antonio Alí, sino una persona que ha introducido y ha hecho aprobar importantes proyectos de ley, una persona joven, dinámico, preparado, y para nosotros un gran amigo. Placer tenerle hoy con nosotros. Señores, como tenemos un podcast tan especial, nosotros tenemos que conocer de cuál va a ser nuestro invitado. Vamos a conocer más de lo que ha sido su trayectoria, su labor legislativa y todo su transcurrir en el quehacer político. Tenemos como invitado al diputado del Distrito Nacional, Tobías Crespo. Vamos a ver una breve reseña de cuáles han sido sus actividades y el desarrollo de su hoja de vida. Vamos a verlo, señor director. Nuestro invitado de hoy es el diputado y miembro de la Dirección Central del Partido Fuerza del Pueblo, Rafael Tobías Crespo Pérez. Fue bachiller en Ciencias Físicas y Matemáticas, ingeniero electrónico en computadoras en la Universidad Acción Pro Educación y Cultura, magna cum laude en el año 1991. En el año 1992 comienza a impartir docencia en la Escuela de Tecnología de esta Universidad APEC por un periodo de 4 años. Magíster en Administración de Empresas en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en el año 1998. En ese mismo año inicia la impartición de docencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo hasta el año 2001. En el año 2002 se gradúa de Magíster en Gerencia de Mercadeo en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, donde impartió docencia en esta universidad en el año 2011, entre otras especialidades. En el periodo 2010-2016 es electo por primera vez como diputado al Congreso Nacional por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional y reelecto por 3 periodos consecutivos en esta misma demarcación territorial electoral, 2016 al 2020, 2020-2024 y 2024 al 2028. Es autor y proponente de la Ley número 6317 sobre movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Ley número 3518, que declara el 23 de septiembre de cada año como Día Nacional del Atleta en Condiciones Especiales. Ley número 19319, que oficializa las imágenes de los patricios como únicas y obligatorias en todas las instituciones públicas e institución del Estado. Ley número 4323, que regula la lengua de señas dominicana. Ley número 3824, que establece la cláusula de conciencia como protección de los derechos laborales de los periodistas en la República Dominicana. En la actualidad es diputado de la República, miembro de la Dirección Central del Partido Fuerza del Pueblo, vocero de este partido y representante ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Señoras y señores, en este momento les presentamos en su plataforma preferida, Inteligencia Periodística, a una de las figuras políticas jóvenes más prometedoras y laboriosas de la República Dominicana, el diputado Tobías Crespo. Señores, sí, tenemos al diputado Tobías Crespo. Es, creo que, uno de los representantes de los legisladores que ha roto la mudez ante el Parlamento y le ha roto también la virginidad al silencio en ese recinto tan sagrado. Un poeta, su alma.
Entonces, no, realmente sí, porque mirando la hoja de trabajo legislativa de Tobías Crespo, de verdad que me siento orgulloso de compartir con él la nacionalidad azuana. Más que la dominicana, las azuanas, porque somos azuanos los dos. De manera que Tobías... porque son tira piedra. Sí, Tobías, bienvenido. Gracias, Alberto Quesada. Para nosotros un gran placer. Nicolás Mateo, un gran amigo de hace mucho tiempo. Compartir con ustedes, afortunado de estar en este podcast Inteligencia Periodística, ¿verdad? Así es. Comunicación responsable. Presto a discutir los grandes temas, no solamente de la agenda legislativa, sino los grandes temas nacionales en la República Dominicana y valorando la apreciación que tienen sobre nuestro trabajo en la Cámara de Diputados, y también que antes de ser diputado, ustedes recordarán que fuimos director general de Tránsito Terrestre durante 6 años, del 2004 al 2010. Es decir que... nada, aquí saludando también a los que siguen, como dijo Nicolás Mateo, a través del mundo, porque ya estas plataformas digitales permiten que no importa la hora, el espacio y el tiempo, la red permite la ubicuidad en el tiempo, ¿no? Y la neutralidad también, sí. Así que agradecido. ¿En qué consisten esos incentivos? O sea, para que la población de a pie pueda comprender. O sea, los incentivos que usted dice que plantean y que esa sería... No, la ley lo que establece cada 2 semanas. Bueno, nosotros estuvimos incluso discutiendo la semana pasada con un diputado de la circunscripción 3, Gustavo Sánchez, que es muy experimentado, más que nosotros, que tiene más periodo que nosotros, que se calcule lo que es el... Que ha sido vocero 8,000 veces del PLD. Hasta que se muera. Actualmente lo que no muera. Tiene como 10 años siendo creo que vocero. ha sido 9 en 9 ocasiones. 9 ocasiones. Él es muy diestro, muy veterano, maneja y polemiza. Y hacer un cálculo de lo que corresponde al incentivo del transporte y que eso corresponda al equivalente de lo que gasta pero promedio. Sería que se le den efectivo lo que es el gasto de transporte. Puede ser un vehículo, gasto de transporte, pero en definitiva yo creo que dejar este tema aquí, porque este tema a quien más le conviene a Luis Abinader, que no tiene respuesta, no tiene soluciones. A mí me llamaron para programa y yo lo estoy hablando aquí ya por última vez. ¿No te gusta el tema? Pero no, me gusta, pero lo que pasa es que estoy cayendo en la estrategia de los asesores del gobierno, que al no tener respuesta ni solución a los problemas, pues utilizaron el tema de la exoneración. Todavía, pero usted no le dice nada como diputado, que mientras el gobierno se preocupa por la exoneración de los diputados, que bien es cierto, yo entiendo que, como dijo el presidente Fernández, 2 exoneraciones son demasiado, porque nadie cabe en vehículo cada 2 años. Pero usted no le llama la atención que mientras el gobierno se preocupa por exoneraciones, que en 4 años son unos 2.400 millones de pesos, no le preocupa para nada, por ejemplo, la publicidad, que son en los 4 años 40.000 millones de pesos. Es lo que yo digo, mira, este gobierno, por ejemplo, en publicidad gasta miles y miles, pero para decir mentiras, para engañar a la gente, porque el gobierno no tiene respuesta, no tiene solución. Ustedes vieron como doña Milagro, que dice que la de ética, gasta 51 millones de pesos 3 días en un fin de semana en Punta Cana. Usted ve cómo en el presupuesto de ingresos y gastos de este año hay 21,000 millones de pesos solamente para el pago de alquiler y renta de locales. Es decir, aquí los funcionarios del gobierno de Luis Abinader, y eso alguien tendrá que investigarlo, algún ministerio público que no debería llamarse independiente, porque esta gente tiene un cliché con eso, investigar quién es que se está ganando la tajada y las comisiones de convertir a las instituciones de servicio, a las instituciones del Estado, en un negocio inmobiliario, en corredores inmobiliarios. Aquí se está haciendo un gran negocio con propiedades que finalmente no son del Estado y que se reparten esas comisiones entre funcionarios y propietarios de facilidades privadas, pero también el gobierno, tú ves que gastó 100 millones de pesos en una fiesta de orquesta que nunca se explicó a la ciudadanía. Y que nunca se hicieron tampoco. Y que nunca se hicieron. Tú ves que el gobierno este año, la brisita que resultó ser un fiasco y un escándalo que le ha tumbado al gobierno, de 2 millones de tarjetas que daban, que eran inicial en los gobiernos del PLD, eran 1 millón de cajas. Este gobierno llevó de 1 millón de tarjetas a 2 millones, ahora 3 millones. Mientras por un lado dicen que la pobreza ha bajado, te meten en diciembre 3 millones de tarjetas. Es decir, los 3 millones de tarjetas te dicen que los pobres son más,
o están usando 4.500 millones de pesos para tirarlo. Un desorden que tiene el programa Supérate. El presidente lo anunció eso como un gran logro, la brisita, pero esa brisita se ha convertido en un gran huracán porque Supérate no sale y en los programas sociales de escándalo en escándalo. Pero también si tú te vas al tema de las demás instituciones, gastando en asesores, gastando en temas que no tienen que ver nada con la función de esos ministerios. Es decir, el gobierno dilapida los recursos del Estado. Por ejemplo, los gastos corrientes del gobierno representan el 88% del presupuesto de ingresos y gastos, y solamente la inversión de capital es un 12%. Cada día se invierte menos en la inversión de capital, y es la inversión de capital la que permite el desarrollo del país. Yo creo que este gobierno lo que está haciendo es gastándose el dinero, y lo que no pueden gastar se lo untan. O sea, que hacen como Hipólito ellos. Sí, porque al final este gobierno está, creo que, relajando el tema. Incluso vámonos a una nominilla de 130,000 personas que el gobierno de manera muy lamentable ha metido en la nómina, que le llaman pensiones solidarias. Han relajado las pensiones solidarias, que han puesto a cobrar dinero de por vida a través de los presidentes de zona del PRM, regidores del PRM, diputados del PRM, senadores. En la campaña electoral, el gobierno y Luis Abinader se llevó muchos dirigentes de la Fuerza del Pueblo, del PLD y de los partidos aliados, prometiéndole 40 pensiones solidarias, prometiéndole pensiones, recursos. Todavía hay algunos que están esperando los nombramientos. Sí, a los diputados del PRM le repartieron por cuotas. Sí, eran cuotas. Incluso se llamaban, y eso era un relajo. De verdad que cuando tú ves algunos envejecientes que hacen filas allá en la 27, en la Dirección General de Pensiones, que le dicen de manera muy grosera: no, usted no acumula las 360 cotizaciones que usted debe tener, que esa gente se levantaba a las 5 de la mañana a colar café, a preparar su comida, que posiblemente no tenía para la comida, y tenía que hacer trayectos a veces cogiendo bola. Y a esa gente le dicen que no pueden tener una pensión digna. Sin embargo, por el simple hecho de ser militante y estar en el padrón del Partido Revolucionario Moderno, logran una pensión de por vida a costa de los ingresos del Estado, sin dar ni un golpe de karate. Yo creo que cuando llegue otro gobierno vamos a tener que investigar al director general de pensiones, al ministro de Hacienda y hasta el presidente Abinader. Y disculpen con esto, con el respeto que el presidente que firma la pensión. Sí, yo quiero decirlo, que la pensión solidaria es una facultad constitucional que tiene el presidente, pero la pensión solidaria es una excepción. Cuando digo una excepción, es que esto no es una excepción, es un relajo. Pero eso establece la ley que las pensiones solidarias son el 60% del salario mínimo. O sea, que vendría siendo 8,000 pesos. Sin embargo, hay pensiones hasta de 300,000 solidarias. Yo te voy a mandar, de 450 es general. Bueno. Yo te voy a mandar la declaración del propio director general de pensiones, donde dice que este gobierno ha dado 130,000, el que más ha dado en 4 años, claro. Pero sí han metido a toda la nómina del partido. Lo que no han podido meter en nombramientos, que en 4 años han llevado la nómina en 116,000 nombramientos. Asúmele los 130,000 pensiones solidarias. Usted tiene 246,000 personas del PRM que de manera inútil, sin dar un golpe de carácter, sin ser eficiente, han entrado a la nómina pública. Tobías, el gobierno dominicano se está preparando, se está abocando. No sé cuál es el empecinamiento, si es que el sector empresarial, no sé si es que una parte o la totalidad de esa franja tan importante del empresariado dominicano está insistiendo en la eliminación de la cesantía. Hay todo un movimiento que se ha generado. Pensamos que ya de parte del gobierno dominicano eso estaba tranquilo. Habíamos escuchado al ministro de Trabajo, al señor de Camps, expresarse sobre eso, hablando de que ciertamente eso no se iba a tocar, ese tema. Sin embargo, vemos que ya hay aprestos en los predios del Congreso Nacional de conocer la eliminación de la cesantía, que es una conquista de los trabajadores que data de varias décadas. ¿Cómo es posible que este tema entre con esta velocidad a un Congreso y ciertos sectores de la sociedad dominicana que se ha dicho que eso no se va a tocar? ¿Cuál es la posición de usted como legislador? Y vuelvo y reitero, la de su partido.
Era la posición del partido sobre el tema de la cesantía, que ya está definido. Tuve una reunión con nuestro enlace político, el doctor Rafael Albuquerque, que es vicepresidente de la República, y el bloque completo de la Cámara de Diputados de la Fuerza del Pueblo, es que este es un tema que no hay que discutirlo. No hay que discutirlo porque la propuesta que mandó el Poder Ejecutivo no incluía la cesantía, además de que en las reuniones que se hicieron en el SEX, en el Consejo Económico y Social, ese tema fue dejado de un lado. Yo dudo, hermano Alberto, hermano Nicolás, Mateo, Alberto Quesada, Azuano, ¿verdad? Como dicen por ahí, según viene el maco, viene la pedrada. Sí, eso es seguro. Yo dudo que un representante del pueblo, sea llamado diputado, senador, ose votar en contra del esfuerzo de los trabajadores en la República Dominicana de derechos adquiridos de hace mucho tiempo, como es el tema de la cesantía. Y te puedo decir que este gobierno emborrachado de poder, para no decir otro término, que es más, que es lo que más expresa lo que ellos están actuando, con ese poder o esa mayoría que lograron hacerse llevar con el uso del recurso del Estado en las elecciones de este año, trató de sorprender al pueblo, primero con una reforma constitucional, donde ustedes recordarán que quisieron resolver el caso de La Vega, ¿verdad? Sorprendiendo al país, metiendo... ¿Lo metieron ahí? Lo metieron, pero finalmente lo decidieron por otra vía, porque no pudieron. Nosotros se lo rechazamos. Bueno, por lo menos el de La Vega. Luego sometieron una modificación. Porque el caso de La Vega era anterior a la moción de la correctamente. Ellos, como tiene carácter retroactivo, no podían resolverlo por ahí. Claro, pero para el futuro tiene resuelto ya. No, porque había que resolverlo, Nicolás, porque había un vacío. Pero no podían endosárselo al tema de La Vega, porque lo que querían era nombrar a un colega nuestro, diputado muy honorable, muy decente y muy querido en La Vega, y querían ponerlo por decreto. No pudieron, finalmente trataron una decisión también que es ilegal, ilegítima, que va en contra de la institucionalidad, pero eso es el PRM, eso es el PRD convertido en otro color y con otras siglas. Pero lo que le digo es que intentaron en la reforma constitucional sorprender al país. Luego trataron de sorprender también con la reforma fiscal. ¿Y qué hizo el pueblo? De manera unánime, al unísono, lo rechazó y le dio un golpe de bolsón a Luis Abinader, a sus asesores y a ese emborrachamiento de poder que tienen los funcionarios y autoridades electas de este gobierno del PRM. Pero también intentaron sorprender, porque fueron 3 reformas en una, y eso no es a lo loco, eso fue bien pensado, bien planificado, sorprendernos con el tema de la reforma laboral y desde ahí entonces darle un golpe mortal a la clase trabajadora. Yo creo que hay interés en este gobierno y un compromiso de quitar la cesantía. No lo ha dicho, pero nos sorprenden a cada rato. Y te lo digo porque siempre allá en el Congreso, siempre uno tiene que tener ojo avisor, atendiendo sus cartones. Porque si uno se duerme, le pasan por debajo de la mesa temas que el país realmente lo conocerá mucho después. Pero precisamente ha pasado por debajo de la mesa ya, creo que ayer, un préstamo de 420 o 50 millones, y hay otro préstamo también que piensan, yo no entiendo cómo un gobierno terminando el año somete préstamo, porque supone que ya los recursos que se necesitaba para operar el año ya están cubiertos. Entonces, ¿cómo es que meten de repente un préstamo, casi $1,000 millones de dólares, en préstamo el gobierno nuevamente? Hace algunas 2 semanas. A echarse la paloma. Hace algunas 2 semanas, Nicolás, ellos se aprobaron. Yo digo, ellos se lograron aprobar porque la oposición no estamos aprobando los préstamos ni la colocación de bonos, tampoco aprobamos este presupuesto, votamos en contra. Y en ese sentido se lograron aprobar $685 millones hace 3 semanas. En esta semana, martes, se aprobaron 520 millones de dólares, 500 millones de dólares para el monorriel de Santiago, que ha estado realizándose con inversiones del Estado y luego lo van a privatizar, y 20 millones de dólares para lo relativo a los desechos sólidos. Pero todavía en el presupuesto, amigo Nicolás, prepárense, quedan 36 préstamos equivalentes a casi 3.500 millones de dólares. Hay 36 pesos programados para el presupuesto de 2025. 2025. O sea que nos pasaremos todo el 25 aprobando préstamos. Este es el gobierno de los préstamos. La colocación, tú vas a ver la próxima semana, la ley de colocación de bonos, van a aprobarse 242.000 millones de pesos en colocación de bonos soberanos, tanto en la parte local. Bonos internos. Bonos internos y externos. Pero la ventaja de los bonos, Nicolás, es que son líquidos, que una vez se aprueban,
tienen garantía soberana y el gobierno va al mercado internacional o en la parte local, los coloca y entran de una vez y el presidente... Y que el presidente pueda hacer lo que quiera con ese dinero porque no hay ninguna condicionante. No hay condicionante. Sin embargo, con los préstamos no. Con los préstamos vienen los que no son apoyo presupuestario, porque hay préstamos que son para soportar el déficit fiscal, el aumento de los gastos. Pero cuando es una obra, tiene que dedicarse a esa obra, porque los organismos multilaterales, el BID, el Banco Mundial, el Banco Centroamericano, la Alianza Francesa para el Desarrollo, que son los que más están prestando a RD, te los desembolsos primero no entran de inmediato, segundo entran por partida, porque esas obras tienen fase. A veces un acueducto te dura 4 años, 8 años. Por ejemplo, una presa, la presa de Monte Grande inició en el 2009 y todavía no se ha terminado. Entonces la liquidez de los préstamos no es tan rápido como la colocación de los bonos. Pero tú sabes que se aprobaron también 30 mil millones de pesos de una línea de crédito para las EDE. Las EDE tienen 1.800 millones de dólares de subsidio. Se aprobaron hace 3 semanas 2 préstamos por 400 y pico de millones de dólares. Se le está aprobando 30 mil millones de pesos, una línea de crédito reenganchable. ¿Qué significa reenganchable? O sea que son 500 millones de dólares más. Sí, pero que la línea de crédito para el año 2025, inmediatamente las EDE la consumen y la pagan, vuelven a reenganchar y 30 mil más, y no tienen que ir al Congreso porque le dimos un cheque sin fondo al portador. Un cheque en blanco. Un cheque sin tiempo. Digo, el tiempo es durante el año 2025, pero el tope no es los 30 mil millones de pesos, sino que inmediatamente se agote. El mismo artículo dice que puede reenganchar por el mismo valor hasta el tope de 30 mil millones de pesos más. O sea, nosotros de manera infinita. Le hemos abierto de manera a la sede con su gran ineficiencia que tienen, porque lo que estamos es pagando apagones, no hay contadores, no hay cables, no hay transformadores, no tienen capacidad, las pérdidas han aumentado. Por ejemplo, en esta circunscripción nuestra, de la circunscripción 2, las pérdidas eran un 20 y pico por ciento, subieron a 30 y pico, y es la que más pérdida tiene, que llega a un 56%. Es decir, de 100 pesos que logra colocar de energía, nada más puede cobrar 44. Bueno, y en general, es pérdida. Y general, las pérdidas generales de las 3 sedes está en 44, cerramos con 44% ahora en diciembre. Entonces una luz más cara. De 28 que la cogió Abinader cuando llegó al poder. Cada 3 meses aquí nos sube la factura. Yo estoy pagando 3 veces lo que pagaba antes de llegar Luis Abinader. No teníamos apagones porque mi circunscripción tenía circuitos 24 horas. Se le daba mantenimiento a la red. Este gobierno no le está dando mantenimiento, pero ustedes ven que explotan los transformadores, explotan las subestaciones, hay problemas en la calle y toda una estructura de mafia que usted a veces paga. Por ejemplo, los que están construyendo pagan una conexión de una cometida de media tensión a baja tensión, y después de haber pagado 300 mil pesos, por ejemplo, en Edesur, tienen que pagar por fuera para que logren conectar la energía a sus proyectos. Eso está pasando donde anteriormente eso no ocurría. Es decir, ahí hay un desorden en la distribuidora. Oye, uno ve todavía como que a ustedes el Congreso se le pasa la bola, y como que la labor de fiscalizar, que es una de las labores más importantes del Poder Legislativo, como que no se lleva a cabo. El Aerodón le prestó al gobierno 775 millones de dólares. Fue un préstamo, ¿verdad? Porque es un préstamo. No fue que le lo prestó, porque es un dinero que debió pagarle posteriormente, ¿verdad? Por años. Sin embargo, se lo dio adelantado, que es un préstamo. Y ocurre que el presidente anunció un grupo de obras que se iba a hacer con ese dinero de Aerodón. Y descubrimos de repente que de los convertidos en pesos son 43 mil millones de pesos. Ya hay 34 mil millones de pesos que fueron ejecutados. Sin embargo, no han hecho una sola obra. O sea, que cogieron el dinero para otra cosa. Inclusive se dice, hay rumores de que los 4.500 millones de pesos de los bonos navideños lo tomaron del dinero de Aerodón. Entonces, ustedes como Congreso no van a hacer nada para que se investigue la procedencia y qué se ha hecho con el dinero de Aerodón. Sí, vamos allá a la pausa. Y cuando regresemos, el diputado Tobías Crespo te dará la respuesta, Nicolás. ¿Te parece bien? Vamos. Ok.
Atención, en el país todo está cambiando y la televisión digital llegará para todos. Si tienes un televisor tradicional, no te preocupes. En Indotel te llevamos gratis a tu misma casa una cajita convertidora para que la conectes fácilmente con tu antena y sigas disfrutando de tus canales locales ahora con mejor imagen y sonido. Nuestra tele sube de nivel. Muy importante, recuerda que la cajita es gratis y es una por familia, para que todos tengamos la oportunidad de disfrutar de televisión con calidad. Entérate de cuándo estaremos por tu comunidad a través de nuestros medios de comunicación. Recíbela con tu cédula y recuerda, de la antena a la cajita, la televisión digital llega para todos. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, la tecnología al servicio de la gente. El Instituto Dominicano de Aviación Civil es el organismo responsable de realizar los exámenes para la emisión de las licencias del uso de drones en el país, cumpliendo con el Reglamento Aeronáutico Dominicano, RA 107. La primera prueba es el examen teórico, el cual tiene los siguientes requisitos: completar los formularios de solicitud de examen teórico y de personal aeronáutico, ambos disponibles en nuestra página web. Copia a color de tu cédula de identidad y restaurante, certificado de los antecedentes penales, constancia de haber terminado el entrenamiento de conocimientos, recibo de pago de derecho al examen. Para más información, puede escribir al correo info@idac.gov.do. Con esta iniciativa, promovemos el uso seguro y responsable de las aeronaves no tripuladas. IDAC, un nuevo bueno. Señores, vamos a continuar con el programa y antes de la pausa le preguntamos a Tobías sobre la fiscalización a los 775 millones de dólares que Aerodón le prestó al gobierno, a Abinader, y que ocurre que han desaparecido 34 mil millones de eso, y de las obras que supuestamente se van a hacer no se ha hecho ni una sola, se ha hecho, y desde febrero de este año, siendo el tema del gobierno, y han desaparecido 34 mil millones. Mira, Nicolás, tú tienes toda la razón. Una de las principales funciones de los diputados es la fiscalización. Nosotros aprobamos préstamos, aprobamos proyectos de ingresos y gastos y no se le da seguimiento como debe de ser. Yo digo nosotros a nivel general. Ahora, desde la oposición nos toca el rol fuerte de fiscalizar. Nosotros Correcto. El año pasado, Nicolás, no sé si recordará, en el caso particular, hicimos la advertencia al país de que el dinero de Aerodón, primero que no le tocaba a Luis Abinader, ese dinero debió entrar en el año 2030. Segundo, no fue que consiguieron una buena negociación. Ahí lo que hubo fue un adelanto de ingresos por adelantado. Es decir, que no fue que el gobierno logró que a Aerodón le diera un dinero por la concesión, no. Impuestos que Aerodón tenía que pagar hasta el 2030, se lo adelantaron al gobierno y le dio un contrato por hasta el 2060, por más tiempo del que debió tener. Esa renegociación no le tocaba a Luis Abinader, le tocaba a dos mandatarios más. Pero no solamente eso, el primer desembolso de los 775 millones de dólares de Aerodón, nosotros dijimos que lo iban a usar para la campaña y así fue, porque iba a haber un desembolso en diciembre y otro en junio. En ese sentido, el país va a tener que reclamar todos con nosotros los legisladores, a Luis Abinader, al gobierno, para que nos digan qué ha hecho con los fondos de Aerodón, porque eso sí es peligroso y pecaminoso. Anunciaron alrededor de 10 obras, Nicolás. Dijeron que iban a dar una solución en la rotonda de la Luperón con 27, en el paso ahí a desnivel, que va a haber un paso a desnivel hacia las 6 de noviembre. Ahí comenzaron, pues, ustedes comenzaron esa obra, está comenzada, esa la comenzaron. Bueno, veo el letrero y veo que hay un cierre. Están excavando y eso. Hay que ver las excavaciones. Anunciaron la monumental
con República de Colombia. Usted va ahí y no se está haciendo ahí no nada. Ha comenzado nada. La República de Colombia con la Jacobo Masluta, nada. La República de Colombia con la Pérez Ricard en Los Ríos, nada. Eso ahí, y luego la República de Colombia con la rotonda ahí en Inté, en la zona nuestra de los Jardines del Norte, que es Los Próceres, la Luz Perón, tampoco nada. Se iban a construir 2 puentes, el puente sobre paralelo al Jacinto Peinado y al de la aquí en la George Washington, al puente flotante también, puente flotante, sí. Y se iban a asfaltar casi todas las calles de Boca Chica y creo que de Jaina también. Todas esas obras se anunciaron con Aerodón, con montos específicos. Creo que un hospital para San Cristóbal también era. Y un hospital también. Ninguna de esas 10 anuncios, porque este gobierno lo que más parece es una guaguita anunciadora, anunciando Palazzo, Picasso, y anuncios. Y habla del gobierno anterior y no se dan cuenta que ya el gobierno anterior es el gobierno de ellos. Porque ya ellos duraron 4 años, están en su segundo mandato y creen que el país empezó en el año 2020. Entonces yo creo que cada uno de nosotros debemos poner el dedo sobre la llaga con el tema de Aerodón, porque ese dinero lo usaron para la campaña, lo usaron para comprar voluntades, para comprar regidores, diputados, senadores, alcaldes y para dar los famosos bonos. En la campaña ustedes vieron que dieron bono Semana Santa, bono Navidad, bono Mujer, bono Juventud. Bono estudiantil. Bono estudiantil. Dieron bonos, señores, que realmente daba pena cómo el gobierno dilapidó todos los recursos del Estado para comprar unas elecciones y donde realmente la población fue engañada. Yo creo que el presidente Luis Abinader, el ministro de Hacienda, que le habíamos advertido en el 2020, incluso que ese dinero no daba para todas esas obras. Cuando tú hacías los cálculos de todas las intervenciones que ellos dijeron, la mitad de las obras no se hacen con ese dinero que había. Correcto. Entonces, nosotros vamos a tener en un momento dado que vernos la cara con estos funcionarios del gobierno que agarraron el dinero de Aerodón y le aumentaron previo. Es decir, le aumentaron el monto que se cobra de uso de terminal. Es decir, el compromiso fue, y Aerodón lo que hizo fue buscar ese dinero en el mercado internacional con un préstamo para facilitárselo al gobierno para que lo usaran en la campaña. Oigan que eso se llama prevaricar. Cuando un sector privado se pone de acuerdo con el presidente, con el gobierno, para buscar un dinero con una aprobación soberana para usarlo en las elecciones, con el supuesto de que va a ser para obras, y no hemos visto una obra. Ruía, sin embargo, esta mañana vimos al ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, decir que los argumentos de la oposición sobre ese tema no tienen ningún fundamento. Y él decía que esos préstamos tienen designada una comisión de veiduría, en donde cada uno de ellos claramente pueden dar explicaciones. Además hablan de que para ese préstamo se habilitó en el gobierno dominicano una página de transparencia en donde la población puede ya verificar qué se está haciendo con cada uno de esos recursos. Mira, a mí me da pena Paliza, que fue colega mío diputado, muy arrogante, por cierto, luego senador, sí, de una élite, no miraba para ningún lado, y ahora ministro de la presidencia o administrativo. Uno ni sabe porque dijeron que iban a unificar los dos ministerios. Me dicen que él era dos cosas, porque él tiene un muchacho mandado en la administrativa que hace lo que le dice. Sí, y da pena porque Paliza, que cuando era legislador criticaba los préstamos, no votaba por préstamos, es el hazmerreír de las redes sociales. Cuando tú ves que le sacan a relucir toda su oposición que tenía y su doble moral desde el punto de vista de cuando era tocando guitarra y luego tocando el violín. Da pena a dónde ha llegado Paliza, que realmente representa una posición muy importante en el gobierno y donde de manera continua las redes lo descalifican, lo desmeritan y lo ponen en el verdadero sentido que él debe tener, en el verdadero tamaño que él tiene. Y en ese sentido no voy a hablar mucho de Paliza porque fue colega mío y de verdad que su desempeño da mucho que desear, porque en definitiva todo lo que atacaba en la oposición lo están superando.
Y eso incluso lo dijo empresariado, que están haciendo lo que atacaban hasta el doble. Así es. Otra cosa todavía es lo que se llama la supervisión del presupuesto y la ejecución presupuestaria. Se ha anunciado que hay obras que están desde el 21 cada año puestas en el presupuesto y nunca se han comenzado también, y no se sabe qué han hecho con ese dinero. Bueno, también van a tener que dar respuesta a muchos ministros. Por ejemplo, se anunció que la autopista Duarte se iba a invertir 16 mil millones de pesos. Uh-huh. Vayan a la autopista Duarte para que ustedes vean el desorden y el desastre. El ministro de Obras Públicas hay que darle el premio de la competencia del más incompetente. Un nuevo premio. Pero vete al 9. En el 9 han gastado miles de millones de pesos y han entaponado el 9 más de lo que estaba antes de la intervención. 5 años van en el 9, en el kilómetro 9, de que eran 14 carriles. Eso es lo que es un simple distribuidor de tráfico, una rotonda, un trébol. Y tienen 5 años en un trébol y no logran salir. Eso está no solamente afeado, porque de que lo inauguraron, lo aperturaron y que la gente fuera, y ahora usted ve que el tapón es peor. No ha habido respuesta ni solución, y lo arrabarizado que está el entorno, que faltaba el urbanismo. Alguien debe dar cuenta, pero si tú te vas también desde el 9, la parada del 9 del metro, hasta los Alcarrizos, tienen 5 años casi también en un pedacito de metro y no logran salir, que incluso han tenido que desmontar columnas, ¿verdad? Han tenido que desmontar y quitar empalmes de losas, porque ha habido un problema, parece que o de diseño, o de estudio de suelo, o de construcción, y todavía hoy los Alcarrizos no puede disfrutar un teleférico, que lo único que hace es montarse en él para pasear y ver la pobreza de los Alcarrizos, porque el sentido que tiene el teleférico de los Alcarrizos que inauguraron es como línea alimentadora de la línea 12 del metro, pero todavía la línea 12 del metro no llega a los Alcarrizos, todavía está entre columnas, empalmes, y dicen que lo han anunciado 3 veces y todavía no lo han inaugurado. Pero también, si usted se mueve a todo el país, las obras y los proyectos que este gobierno ha anunciado, ninguno se ven. Entonces yo creo que ha habido una incompetencia tremendamente exorbitante desde el punto de vista de la ejecución de infraestructura, además de que la inversión de capital es la más baja de los últimos 74 años. Este gobierno lo que está usando el dinero es para gastárselo en gastos corrientes. Diputado, nosotros reconocimos a usted en lo que ha sido el debate nacional, manejando de manera muy diestra el tema del tránsito. E incluso creo que en uno de los periodos de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana usted ocupó lo que conocemos ahora como el Intran, ¿no? Entonces, vemos... Villa fue el creador de la ley actual. Sí, correcto, sí. De tránsito. ¿Sabes? Entonces, nosotros vemos que el gobierno dominicano ha presentado a la República Dominicana, valga la redundancia, un plan para tratar de contrarrestar toda esta tensión que le genera a la población dominicana este desorden del transporte. Usted, por su expertise, porque nosotros sabemos que ha trabajado en legislación, ha trabajado en toda esa literatura importante para reordenar el tránsito nuestro. ¿Qué opinión finalmente usted entiende? ¿Cuáles son los pasos acertados que deben de dar las autoridades? Una recomendación. Usted no está para eso porque usted es oposición, obviamente, pero ya esto es un problema país. Nosotros vemos que la capital dominicana está colapsada. Cada día más es difícil uno transitar las calles y avenidas de acá, de la capital, y de Santiago también, porque uno visita Santiago y se da cuenta. ¿Cuál finalmente será la solución a este problema tan neurálgico de la sociedad dominicana? Cambiar este gobierno, y te lo digo que cambiar este gobierno porque el gobierno... radicar así. Sí, este gobierno ha hecho una contrarreforma en la parte de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Nosotros logramos aprobar luego de 12 años de trabajo la ley 63-17, que es la ley de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, y este gobierno, desde que llegó, puso un gabinete de transporte por encima del Intran, echando para atrás los pocos avances que habíamos logrado en 3 años. Designó por decreto a quien construyó el teleférico en el gobierno de Danilo, que es ya Elisa, como creó una oficina que se llama la Oficina de Movilidad Urbana e Interurbana Sostenible, para a través del FITRAN y los fideicomisos construir los monorrieles, los teleféricos y los sistemas de transporte masivo, quitándole competencia al Intran, Alianza Público-Privada, a las alcaldías, a la OPRE, a la ONSA. Es decir, que echó para atrás o hay una contrarreforma
en los avances que nosotros habíamos reclamado por mucho tiempo y que el plan de movilidad urbana sostenible que establece la ley 637, el Plan Nacional Estratégico de Seguridad Vial y el Sistema Integral de Transporte Público de Pasajeros, que también lo establece la ley, iba echando en marcha. Pero este gobierno lo que ha hecho, en vez de cumplir la ley y aplicarla, es hacer negocios con la ley. Por eso usted vio el sometimiento del Intran, que ha caído en un gran escándalo, donde en definitiva lo que ha tratado Luis Abinader con este anuncio del Plan Estratégico de Seguridad Vial, un pacto con la sociedad, no es más que lo que tiene acostumbrado Luis Abinader y el gobierno y sus asesores, al circo. Porque este gobierno se digna en muchos circos, en el Coliseo Romano se hablaba de que se le daba pan y circo, pero como no tienen pan, se han encargado de dar muchos circos, y en ese sentido, ese anuncio que lo valoramos solamente desde la perspectiva de que por vez primera, en 51 meses de gobierno, el presidente Luis Abinader ya, como no va a seguir un mandato a partir de 2028, sorprende al país, pero muy tarde, porque eso debió haber sido en el año 2020. Antes de llegar Luis Abinader se morían 6 dominicanos todos los días en la vía pública. Hoy está muriendo 8. Es decir, que en vez de reducirse, lo que se ha aumentado los muertos por accidentes de tránsito. Me dio mucha pena ver al director del Intran, Milton Morrison, más que en burla, pareciendo un vedetismo, donde le aplaudieron, no sé por qué, porque La Semanal no es más que un periódico amarillista, donde todos los lunes el presidente Luis Abinader va a hacer un bulto mediático al país en anuncio. Decir frente al presidente que todos los que no violen la ley se le va a dar un premio para que en la renovación de la licencia tengan un descuento. Oigan, qué afirmación más incompetente de un funcionario. ¿Y qué usted va a hacer con los que violan? Que ni siquiera se cobra el 85%. La ley 6317 y el sistema de conducir por punto establece un sistema sancionador y también de premios por los puntos de la licencia de conducir para aquellos que conducimos de manera correcta. No hay que darle premio a los que cumplimos la ley. Cuando nosotros nos dan la licencia de conducir por vez primera y cuando lo renovamos la licencia, hacemos un pacto social, un contrato social con la población, con la ciudadanía, de cumplir y hacer cumplir la ley, de respetar los derechos del otro, respetar la vida de los demás. Entonces no hay que premiar a los que cumplimos, lo que hay es que castigar a los violadores. Entonces eso me dio pena y vergüenza ajena que un director de tránsito se le presente al país con esa incompetencia, con esa, como diríamos, pachotada, con esa burla. Pero también vimos al director de la DGC de manera muy... también bajo los mismos criterios de circo, decir que ellos tienen que agarrar a los motoristas infragantes. Pero usted va a la intersección y los motoristas salen en rojo, se le meten en vía contraria, agarran las aceras ante los ojos de los agentes de la DGC. Sí. ¿Usted quiere algo más fragante que eso, más violación fragante que eso? ¿O vamos a tener que ponerle una cámara a cada motorista delivery, que son más de 3 millones de motocicletas que hay en el país? Peor aún, vi a la ministra de Interior y Policía, ex colega mía, diputada y senadora de la capital, de manera ignorante, tratar de confundir al país diciendo que iban a modificar la ley, una ley que todavía no han empezado a aplicarla, y le están echando la culpa a la ley de su incompetencia, que las multas prescriben al año y que por eso es que tenemos los problemas. Oye, qué estupidez. Las multas prescriben al año, no por la ley 6317, es el Código Penal y el Código Procesal Penal, que en el artículo 403.9 define los crímenes que prescriben en 20 años, los delitos que dependiendo del nivel de gravedad prescriben hasta los 5 años, y las contravenciones, como es la multa de tránsito o de simple policía, que prescriben al año. Nosotros no pusimos en la ley 6317. Entonces, para alterar eso y para cambiarlo, hay que cambiar todo el esquema normativo de los códigos procesales de la República Dominicana. Y ella es abogada, ella debe saber eso, es decir, que no puede estar engañando al país que el problema es la ley. El problema no es la ley, el problema son ustedes, los funcionarios incompetentes. Me dio también pena ver en ese anuncio, y disculpa que te lo esté desarrollando punto por punto, porque es un tema demasiado importante, porque se trata de luto, de vida, de costos al país, de daños emocionales y psicológicos cuando una persona pierde a un familiar en un accidente de tránsito de manera repentina y que no está esperando
una noticia como esa, eso no se puede tratar a la ligera ni de manera irresponsable como en ese supuesto pacto se le anunció al país. Diciendo el director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, el doctor Mario Lama, que él no sabía las estadísticas de cuánto le costaba un herido, un muerto y cuáles eran los costos en el sistema de salud. Señor, una persona que va para 5 años y que la Dirección Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud anota y registra todos los muertos que fallecen por las diferentes causas, incluyendo los accidentes de tránsito. Generalmente siempre hay un subregistro porque la mayoría de los fallecidos se registran in situ, el que muere en el accidente, en el hecho. Pero el que muere en el trayecto hacia el hospital durante los primeros 30 días, que es lo que se cataloga que murió por el accidente, lo demás se le atribuye a otras causas como falta de recursos, falta de atención, patología que tenía el ciudadano y se le complicó con el accidente. Pero durante los primeros 30 días hay un subregistro, es decir, que las muertes son más de las que presenta el Observatorio Permanente de Seguridad Vial del Intran. Y en ese sentido, no saber el director del Servicio Nacional de Salud donde los heridos y los fallecidos donde entran es a los hospitales y a las clínicas por accidentes de tránsito. Esa es su responsabilidad. Y donde, claro, es una de sus responsabilidades. Pasó muy feo que tengamos al director del Servicio Nacional de Salud que no sepa, y donde yo sé, y se lo puedo proveer si él no lo pide, que el Estado ha hecho estudios actuariales para determinar cuánto le cuesta por día, por ejemplo, una persona interna en un hospital traumatológico, que eso aproximadamente por semana estamos hablando de 300,000 pesos, de 26,000 a 30,000 pesos por día, una persona que solamente por estar hospitalizado, no estamos hablando de los clavos, no estamos hablando de los tornillos, de las bandejas, de las operaciones y de los medicamentos, sino la parte de internamiento para el Estado. 130,000 millones de pesos, 2.3% del PIB, gasta República Dominicana únicamente en el sistema sanitario para atender los heridos y los muertos por accidentes de tránsito. O sea que esto es lo que parece que la improvisación del gobierno es a todos los niveles, porque bueno, primero que el gobierno, las estadísticas de este gobierno no es confiable porque ellos viven alterando las estadísticas. El gobierno miente de manera con las frecuente, sí. Anual hablamos. Sí, anualmente. Solamente en el sistema de salud. No incluye, por ejemplo, los gastos del reporte de las actas, los gastos en la DGC, los gastos en el sistema de justicia, los gastos de daños a terceros, entiéndase, daño a la propiedad pública y privada, que cuando hay accidentado se llevan los postes, los transformadores, se llevan los cables eléctricos, los semáforos, afectan las aceras, los contenes, los muros de las casas, y una serie de daños a terceros, pero también no incluye los daños y perjuicios, las indemnizaciones que tienen que pagar las empresas de seguro cuando tienen una demanda por tanto de las víctimas y del Ministerio Público, resarciendo daños, porque ustedes saben que todo el que hace un daño está obligado a resarcirlo, y las pólizas de seguro es precisamente para eso. Todavía, a mí me llama la atención, hablando de seguro, que aquí los seguros es un gran problema. Los seguros son muy eficientes para cobrarte, para ingresarte al seguro, pero a la hora de pagarte siempre es difícil. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que los seguros, las compañías de seguros, las aseguradoras, sean juez y parte? Por eso me explico. Tú tienes un accidente, tú reclamas tu seguro y el seguro evalúa el choque que te va a pagar ellos mismos. ¿Sí? Ellos dicen, ¿cuánto vale el choque que tú tuviste? No debería haber un organismo independiente que sea que evalúe el choque y diga, mire, ese choque cuesta 60,000 pesos, por ejemplo. Pero la aseguradora que va a pagar el choque dice cuánto que cuesta. Mira, ahí tenemos que avanzar en ese tema y fiscalizar, porque realmente la póliza del seguro se supone que es para cubrir daños a terceros. Generalmente te puede cubrir también daños a pasajeros, que no serían terceros, que van contigo o hacia ti, pero también para eso se complementa con el seguro familiar de salud que tú tienes. Pero cuando el accidente es laboral, por ejemplo, durante el trayecto de tu casa al trabajo, durante las 8 horas al trabajo o de vuelta del trabajo a la casa, eso es un accidente laboral que los costos deben ser suplidos en la parte de salud por el IDOPRIL, que es la parte de riesgo laboral, salud ocupacional y salud en el trabajo. Pero en el caso ya de los daños a los vehículos, que es tu pregunta de manera directa, debe sí haber un tema de un fiscalizador, de un evaluador, de un técnico, de un perito,
y yo creo que la ley debería reforzar el tema de formar a peritos en el levantamiento, porque la ley, Nicolás, establece las investigaciones técnicas de accidentes de tránsito. Todavía el Estado, el Poder Ejecutivo, no ha iniciado una herramienta fundamental para la calidad de las decisiones y para resarcir daños a terceros, que es lo que tú estás hablando. El pecado original empieza en el acta de levantamiento del acta de infracción. ¿Por qué? Porque yo, Tobías Crespo, voy a la autoridad, ¿verdad? O al centro de automovilistas o a la casa del conductor, como le llamen, y voy a denunciar un accidente. Y digo, yo, Tobías Crespo, iba conduciendo norte-sur, veo el semáforo en verde, crucé y se me atravesó un vehículo o un motor, lo impacté porque no pude maniobrar, pero yo tenía mi razón, porque estaba en verde. Pero Nicolás, que venía, a quien yo impacté, venía en dirección oeste-este, oeste-oeste, hace una declaración totalmente diferente a la que yo hice. Ahora, ¿a quién le creo? Entonces, la pregunta es ¿a quién le creo? Porque cada quien no se quiere hacer responsable porque el seguro paga y mientras más reclamo se hace, más costoso viene la renovación de la póliza. Y ahí tiene el tema que ver con el riesgo. Entonces, ahí hay que trabajar para que la investigación técnica de los accidentes de tránsito, donde hayan daño a la propiedad privada, a la propiedad pública, donde hayan heridos y muertos, se levante obligatoriamente en la DGC, que está en la ley, con el Ministerio Público encabezando, la investigación técnica de los accidentes de tránsito. Y de ahí se va a desprender no solamente ese costo que debe alguien determinar cuál es la reposición real que debe hacerte la póliza del seguro, sino la atención a las víctimas, salud pública. Una vez la persona está ya hospitalizada, los familiares tienen daños emocionales y psicológicos, porque muchas veces son motoristas, del 60 al 67% son motoristas, y en ese caso son el sostén de su hogar, porque el motor es el buscamoro. Cuando una persona está interno, de pasar a ser el que lleva el sustento, el suplidor de la casa, pasa a estar cuadrapléjico, parapléjico, en una cama y atendido por su familia, y eso destroza los hogares. Ustedes no saben, hay que ir a los hospitales traumatológicos del Ney Arias Lora, el Juan Bosch de La Vega, el de Darío Contreras y los hospitales públicos para ver el drama de los accidentes de tránsito, señores. 6, 8 víctimas todos los días que mueren ahí. Y puede ser cada uno de nosotros, porque los accidentes no tienen partido político, no tienen clases sociales, es decir, nos impactan a todos. Entonces yo creo que ahí hay que trabajar mucho en la investigación técnica de los accidentes de tránsito, porque incluso Nicolás y Alberto, de ese peritaje, porque la escena del choque habla, la escena del crimen habla sola. Como los cadáveres hablan, también la escena habla. Y ahora también hay cámaras en todas las intersecciones. Correcto, pero ya hay hasta maestrías y doctorado en accidentología. Antes de yo salir de tránsito terrestre, trajimos a Raimundo García, un experto, doctor en accidentes de tránsito, a dar charla a la AME y al Ministerio Público y a Salud Pública para hacer levantamiento a mano alzada, computarizada, simulada sobre los accidentes de tránsito, y ahí se determina quién fue el responsable y quién tiene que pagar. Y ese informe técnico, ese peritaje, va a decidir una mayor calidad para los jueces, para los fiscales y para las víctimas. E incluso para las empresas de seguro, que muchos dicen, se quejan que son a veces estafadas por redes de abogados, ¿verdad? Que agarran los casos. Hay mafia de abogados. Y en ese sentido, yo creo que cuando haya investigación técnica de accidentes de tránsito, vamos a tener mejor calidad de las sentencias. Tobías, el tema es interesantísimo, es un tema muy apasionante y preocupante sobre todo. Pero el tiempo se nos agota, pero no podemos nosotros permitir que Tobías se nos vaya de aquí sin darnos por lo menos una pincelada política. Tobías, hemos conocido en los diferentes medios de comunicación algunas declaraciones de dirigentes importantes del partido La Fuerza del Pueblo, tratando de buscar, yo no digo que sea una rivalidad, pero sí un debate entre el expresidente Leonel Fernández y el actual senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, que es hijo del señor del expresidente Leonel Fernández. Han habido pronunciamientos tratando de proyectarlo como un posible candidato para el 2028. El presidente Fernández acaba de decir que, por favor, apenas tiene 3 meses como senador, como ya lo están postulando o lo están deseando para
para como posible candidato presidencial del Partido Fuerza del Pueblo. ¿Cuál es la verdadera realidad y por dónde usted anda? Y eso es una pregunta ahí mismo. ¿Eso es una estrategia o una metida de pata? Mire, nosotros no queremos caer en la estrategia del gobierno de querer dividir a la oposición, y cuando hablo de oposición no solamente es a la Fuerza del Pueblo, sino también al PLD, porque el éxito de un gobierno para imponerse es divides y vencerás. Y en ese sentido, nosotros ya ese tema fue debatido en la dirección política, fue cerrado el caso. El mismo presidente del partido, Leonel Fernández, y expresidente de la República, expresó sobre el tema y lo dejó cerrado también. Y nosotros entendemos que lo que debemos estar enfocados los dirigentes de la Fuerza del Pueblo como principal fuerza política opositora, que tuvimos un desempeño de casi un 30% del electorado, es trabajar para que el segundo Congreso Nacional, primer Congreso Ordinario, doctor Franklin Almeida, que estamos trabajando en la fase de encuesta, de evaluación, de ver lo que quiere la población, de definir nuestros lineamientos generales, modificar nuestros estatutos, las 21 mesas temáticas de los grandes temas, cuál es el país, el partido que la sociedad reclama y cómo la Fuerza del Pueblo debe estar conectado, va a hacer engagement con esas expectativas de la sociedad y no estar divorciado de lo que está pidiendo el país. Y a partir de esa culminación de ese primer congreso, el año que viene, vamos a iniciar el primer congreso electivo o elector, Manolo Tavares Justo, que va a elegir ese electivo a todas las autoridades de nuestro partido, desde el presidente del partido, secretario general, vicepresidente del partido, todas las posiciones de la dirección política, de la dirección central, las diferentes secretarías, son 58 secretarías temáticas y técnicas que tiene de manera transversal y sectorial la Fuerza del Pueblo, y también los presidentes provinciales, municipales, de distritos municipales, de circunscripción y del exterior, que estaríamos completando como a marzo del próximo año. Adelantamos el Congreso porque tenemos que trabajar con presteza, porque el gobierno no tiene escrúpulos y el gobierno está dispuesto a lo que sea y como sea y cuanto sea posible. Y en ese sentido, la oposición debe avanzar en un trabajo de desplazar del poder a una élite oligarca que lo que ha hecho desde el Estado, aparte de desacreditar a la clase política, no han podido dar pie con bola con ningún aspecto de la vida nacional, no han podido resolver ningún problema, porque tú ves que este gobierno está dando tumbo, es como una piñata, dando palos a ciegas, está a la deriva, desacertado, metiendo, como dicen por ahí, poniendo huevos y metiendo autogol. El mismo gobierno se mete autogol. Entonces nosotros debemos enfocarnos en la Fuerza del Pueblo, en terminar de manera exitosa ese Congreso y una vez electo todas las autoridades, definir una línea política opositora verdaderamente real para desplazar al Partido Revolucionario Moderno del poder y desde ahí llegar al poder, y que la Fuerza del Pueblo se convierta en la principal fuerza política del país y el partido a vencer para las elecciones del 2028. Eso es lo y que entonces, ¿a qué obedecen esos comentarios del senador Félix Bautista, justamente? Y Domingo Contreras. Y también el doctor, el abogado, el secretario general, Radamés Jiménez. No, mire, en el caso de Domingo Contreras no es de la Fuerza del Pueblo. Incluso Domingo ¿No la ha juramentado todavía? Ni siquiera partido tiene. Nicolás, pero él no es de Fuerza del Pueblo. No. Yo pensé que lo hubiera juramentado ya. Tú tienes mala leche, en esa pregunta. Ni siquiera partido tiene. Es agente libre. Cualquier artículo seguramente. Entonces, pero el tema no es Domingo, porque Domingo no es de la Fuerza del Pueblo y no es dirigente de la Fuerza del Pueblo. No quiero descartarlo, porque lo conocemos desde muy joven. Claro. Y veníamos trabajando juntos en el excelente PLD de niños. Yo empecé la política a los 18 años en la juventud y mi hermano a los 14 y trabajamos 38 años en el PLD. Tenemos casi 5 años en la Fuerza del Pueblo, pero lo que te puedo decir es que fuera de las discusiones el enfoque debe estar ahí. Y me hiciste una pregunta que tengo que responderla para Tobías Crespo, y no solamente para mí, para una generación o una generación y media o 2 generaciones, y cuidado si 3. Leonel Fernández es el activo estratégico más importante, política y electoralmente hablando, de la Fuerza del Pueblo, hasta prueba en contrario. Es el dirigente con el cual tiene mayor experiencia, 3 veces presidente,
un gran conocimiento de los problemas nacionales, experiencia a nivel nacional e internacional, los problemas que tiene la República Dominicana con la geopolítica, las presiones internacionales, el tema haitiano, el narcotráfico, el crimen organizado, la inseguridad ciudadana, el deterioro de los servicios, el sistema educativo en el piso sin prioridad, el sistema de salud también, y todos los problemas que este gobierno ha llevado al país, donde no hay dinero en la calle, falta de empleo, falta de oportunidades, la inflación y el alto costo de la vida, porque tú has visto cómo hasta el café, ¿verdad? No han subido todos los productos en esta semana. Es una persona con la experiencia, con el equilibrio, con la madurez, con el conocimiento que tiene Leonel Fernández. Esa es nuestra posición como dirigente. Todavía, o sea, que estamos condenados, al igual que con vos y Balaguer, a tener a Leonel como eterno candidato de la Fuerza del Pueblo. No, no dije eso. Yo dije que era el más importante, no el único. Va a seguir siendo el más importante. Mira, siempre. Nicolás, los líderes no se pensionan. ¿Te molesta esa respuesta? No, los líderes no se pensionan. Bosch, Balaguer y Peña Gómez casi mueren juntos. 98, 2000, 2001. La humanidad tiene ciclos que se cierran de manera automática, de manera orgánica. Tú no puedes pensionar a un líder de las dimensiones de Leonel Fernández. Tú que nos conoces, y yo te conozco a ti, tú sabes lo que ha tenido que invertir el país. Yo no estoy hablando en recursos, un dirigente de la talla como nosotros, un cuadro político formado para llevarnos al nivel que tenemos con 56 años de edad y toda una trayectoria política para aportar el país, para tú pensionarlo antes de tiempo. No sé si me entiendes. Sí, los ciclos en la humanidad, ciclos sociales, ciclos políticos, ciclos económicos, se cierran de manera automática. No hay que forzar el mingo, no hay que imponer. La misma sociedad los cierra y los apertura. Los relevos salen de ese mismo ciclo. Bueno, señores, el tiempo acabó, es importantísima la entrevista, muy locuaz. El compueblano, ¿no? Sí, tiene ideas claras. Maneja los temas claros. Sí, tiene ideas claras. Es importante que uno vea que se ha preparado. Que el relevo político nuestro ya para el siglo XXI no tenga figuras importantes así, que estén bien articuladas y que puedan exponer con claridad a la población dominicana, al pueblo dominicano, sus ideas. Incluso yo quiero aquí soltar con la pregunta de Nicolás, a los jóvenes que se involucren en política. Miren, a mí me dieron la oportunidad a los 18 años de entrar a un partido político, a mi hermano Manuel a 14, no sé a Nicolás qué edad entró, pero un grupo de generación entró a la política, y todo aquel que tenga sentimiento social, humano, y que le importe lo colectivo, los jóvenes, que entren a la política, que la única forma que tiene un río que está sucio de limpiarse, que entre agua limpia, que entre agua nueva, porque a nadie se le prohíbe que entre a la actividad política, pero todo tiene que ser por un ciclo, por etapas, formarse, capacitarse, educarse, quemar etapas y finalmente aprovechar lo bueno de lo viejo con lo bueno de lo nuevo. Bueno, señores, ya llegamos al final de esta entrega, de este contenido. Vamos a que ustedes lo acepten así como interesante, como nosotros tenemos siempre la intención de llevárselos a ustedes, que sea bien elaborado, que sea bien preparado. Para mí ha sido un placer compartir con usted, diputado. Esperamos que muy pronto esté por aquí nuevamente. Nicolás, despídase. Hasta la próxima entrega, así que contamos con su presencia y con su sintonía. Finalmente, un mensaje de usted, diputado. No, agradecer a ustedes que me hayan invitado a este podcast, Inteligencia Periodística, ¿verdad? Comunicación responsable. Una plataforma. Es una plataforma. Diputado. Estamos muy cerca, es decir, que pueden contar conmigo. Estoy muy afortunado. Me gustan estos tipos de programas más que los que son ya preenlatados, porque aquí uno maneja los temas como si fuera una peña, con más tranquilidad, maneja más estadística, más números, más detalles, más técnicamente, y le permite a uno dar en la liana, porque muchas veces la rapidez pues no lleva a uno a desarrollar el tema, pero los podcasts son un medio y un mecanismo donde no solamente un político, todo el que quiera comunicar puede expresarlo con mayor definición y con mayor claridad. Señores, nos vemos en la próxima entrega. Pasen buenas.